Buenas tardes, soy Doreni Montes de Oca, estudiante de la Universidad Fermín Toro, y el tema a continuación es sobre los contratos y las garantías. A continuación voy a hacer una síntesis sobre acto y negocio jurídico, entre otras concepciones de la materia de contratos. En primer lugar, podemos encontrar el acto jurídico, que la podemos definir como la acción de un sujeto con la finalidad de crear, modificar, transferir, conservar o extinguir los derechos que pueden estar determinados o indeterminados por la ley. Este a su vez se caracteriza por ser de manera voluntaria y generar efectos a terceros. Por otra parte, podemos encontrar lo que se denomina como negocio jurídico, que es el acto en virtud del cual un sujeto de derecho regula sus intereses propios en las relaciones con otros, con sujeción a las normas que el ordenamiento jurídico positivo dispone para determinar sus efectos típicos. Ahora bien, tenemos que negocio jurídico es todo acto hecho con la manifestación de voluntad de la gente, al contrario del acto jurídico, el cual depende de la voluntad expresa de la gente, generalmente porque tiene que cumplir un objetivo previsto en la ley, por ejemplo, los contratos. Tenemos que un contrato es un acuerdo de voluntades, verbal o escrito, manifestado como entre dos o más personas con capacidad para ello que se obligue en virtud del mismo, regulando sus relaciones relativas a una determinada finalidad o cosa, y cuyo cumplimiento puede compelerse de manera recíproca. Si el contrato es bilateral, o compelerse a una parte de la otra, o si el contrato es unilateral. Es el contrato del acuerdo de voluntades que genera derechos y obligaciones, todo lo que son las partes contratantes y sus causahabitantes. Un convenio es un acuerdo entre las partes para extinguir derechos y obligaciones. Un acuerdo es la manifestación de una convergencia de voluntades con la finalidad de producir efectos jurídicos. El principal efecto jurídico del acuerdo es su obligatoriedad para las partes que lo otorgan, naciendo para las mismas obligaciones y derechos. Es válido cualquiera que sea la forma de su celebración, oral o escrita, siempre que el consentimiento de los otorgantes sea válido y su objeto sea cierto, determinado y que no esté fuera del convenio o que sea imposible. Entre las clasificaciones de los contratos tenemos el contrato unilateral, que es de acuerdo a voluntad, que engendra solo obligaciones para una parte, y el contrato bilateral es de acuerdo de voluntades que da nacimiento a derechos y obligaciones en ambas partes. También tenemos los contratos onerosos y gratuitos, que es oneroso el contrato que impone provechos y gravámenes recíprocos, y es gratuito en que los provechos corresponden a una de las partes y los gravámenes a la otra parte. Esto a su vez se subdivide en comunicativos y aleatorios. Comunicativos cuando los provechos y los gravámenes son ciertos y conocidos desde la celebración del contrato, y aleatorio cuando los provechos y los gravámenes dependen de una condición o término. Los contratos reales y consensuales los podemos definir de esta manera. Los reales son aquellos que se perfeccionan con la entrega de la cosa, y los consensuales es aquel que, para que su validez, no requiere que el consentimiento se manifieste por escrito y por lo tanto puede ser verbal, o puede tratarse de un consentimiento tácito. Los contratos principales y accesorios, los principales son aquellos que existen por sí mismos, en cuanto que los accesorios son los que dependen de un contrato principal. Ahora bien, los elementos de un contrato son aquellos en los cuales el contrato no tiene valor o degenera en otro diferente. Estos son la capacidad, el consentimiento, el objeto y la causa. La capacidad, que se subdivide en capacidad de goce, que podemos decir que es la aptitud jurídica para ser titular de derecho subjetivo, y la capacidad de ejercicio, que se puede denominar como la aptitud jurídica para ejercer derechos y contraer obligaciones sin representación a terceros. En cuanto a lo que conocemos como el consentimiento,
se manifiesta por la concurrencia de la oferta y de la aceptación sobre la cosa y la causa que han de construir el contrato. Será nulo el consentimiento prestado por lo que es violencia, intimidación, entre otros. También podemos encontrar el objeto, que puede ser objeto de contrato todas las cosas que no estén fuera del convenio humano, aún las futuras, que pueden ser también objeto de que no sean de fuera de las buenas costumbres. La causa, que es el contrato oneroso, como la compra y venta, que se entiende por causa para cada parte contratante, la entrega o promesa de una cosa del servicio de otra parte. En los de pura beneficencia, por ejemplo, el de la donación. La forma. En algunos contratos es posible que se exija una forma específica de celebración. Por ejemplo, puede ser necesaria la forma escrita, la firma ante el notario o ante testigos. El contrato de venta. La venta es un contrato por el cual el vendedor se obliga a transferir la propiedad de una cosa y el comprador a pagar el precio. A continuación, tenemos los elementos esenciales del contrato de compra-venta. La cosa, que es un objeto creado sobre él, y las prestaciones de lo que es el precio, que es el valor que se pide por algo, por algún servicio, personas o partes, en donde el vendedor, que es la persona física o jurídica que transfiere la propiedad, y el comprador, que es el que la adquiere. Las formales. Los contratos de compra y venta no se otorgan por escrito, ya que la ley no requiere esta formalidad. Sin embargo, en la práctica es habitual que el consentimiento se plasme en un documento privado que sirva de prueba. La validez. Es la capacidad en donde se dice que toda persona capaz de disponer de sus bienes puede vender y toda persona capaz de obligarse puede comprar. Y el consentimiento, que se refiere a que haya un acuerdo de las partes que recaiga sobre el precio y la cosa. Las obligaciones de los compradores de compra y venta es permitir a la propiedad de un título de derecho, lo que se conoce como la tradición, que es el acto de entrega del material a cargo del vendedor, conservar el bien, objeto de la compra y venta hasta su entrega, entregar el bien, garantizar una posición útil, responder a la adición, responder de los vicios y defectos que tenga el bien. Y en cuanto a lo que sabemos como lo que son las obligaciones del comprador, se puede decir pagar el precio, pagar intereses en caso de retraso con precio aplazado, recibir el bien comprado, recibirlo en buen estado, y el retracto, que independientemente de las causas de nulidad y de la resolución ya explicadas en este título y de las comunes a todas las convenciones, el contrato de venta puede resolverse por el ejercicio del derecho de retracto. El retracto es de dos tipos: retracto convencional y retracto legal. Y finalmente tenemos lo que son el efecto, que básicamente podemos decir que el comunero que se va a subrogar ejerce su derecho, pide la resolución del contrato y se coloca en la posición del comprador cuando el comprador ha pagado el precio, y si el comprador ha pagado el precio se le devuelve el precio. El comprador ha sufragado los gastos de la negociación, el comunero que se sufraga debe satisfacer esos gastos. Eso ha sido toda la exposición. Muchas gracias.